Uno puede pensar que el desafío de escribir en Córdoba es algo sencillo, no solo para escribir, sino luego para publicarlo. No es así. Por eso hoy vamos a tener la visita de Beatriz Greenberg, que acaba de publicar otro de sus libros llamado Tierra Adentro. Por eso les propongo ver el tráiler que se utiliza ahora también para difundir lo que son los libros. Lo vemos brevemente y comenzamos la charla con Beatriz. Bueno, Juan decide volver, en realidad es otro personaje, no es este Juan, así que vamos a ver de qué se trata. Beatriz, muchas gracias por estar en Los Turelos. Al contrario, Juan, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes por acompañar siempre. Así es. Bueno, ¿de qué se trata Tierra Adentro? En realidad, Tierra Adentro es una historia. Juan vuelve después de 25 años a la Argentina y a vender la antigua finca familiar en Tras la Sierra. Ajá. Una finca, una estancia familiar en la que compartieron vacaciones, historias familiares, y que fue un día abruptamente abandonado por una circunstancia particular trágica. Claro. Y quedan problemas por resolver. Y hay que revisitar la memoria. Revisitar la memoria en esa antigua casa. ¿Y es bueno revisitar la memoria? Sí, porque el pasado no nos determina. Ajá. Entonces se puede, a partir de revisar la memoria, volver a construir, porque bueno, siempre hay... es importante no quedarse en la oscuridad, siempre buscar un destello, ¿no? Algo inspirador, una palabra. Y perdóname, Beatriz, ¿cómo se te surgió esta? Esta historia surgió en Cabana. Cabana. No, cuando yo era muy chica. En realidad Tierra Adentro la tenía desde toda mi vida, desde muy chiquita. Y yo ¿Es casi una experiencia personal? De alguna manera, cuando uno escribe, siempre hay algo de uno autobiográfico en lo que uno escribe. Sí. Es inevitable esto. Tierra Adentro, de alguna manera, también es un homenaje a mi Córdoba querida. Ajá. Un homenaje a sus sierras, a sus montañas, a sus ríos, a la naturaleza. Y esta historia comenzó, de alguna manera, yo hoy pensaba, de que comenzó cuando yo era muy chica y cuando iba a Cabana con mis padres y lo visité a Guido Buffo, a la capilla de Guido Buffo. Ahí en Cabana, correcto. En Cabana, y siempre me ha inspirado mucho. Yo todavía, aún siendo más grande, esperaba encontrarme con los gnomos de la montaña, ¿no? Entonces, la montaña es altamente inspiradora, y la naturaleza. Y bueno, Villa Las Rosas es un lugar que a mí me convoca. Sí, hay muchos lugares en la sierra. Bueno, hemos tenido grandes escritores que justamente han elegido la sierra como residencia y lugar de inspiración. Y mucha gente que ha venido a la capital, ¿no? Sí. Sobre todo antes de la pandemia y durante la pandemia. Cuando uno crea un personaje de ficción, ¿tiene algunos elementos de los personajes que habitualmente trata o es absolutamente distinto? Mira, Juan. ¿O de las familias? A mí me ha inspirado mucha gente. Yo siento que me he sentido inspirada en muchos personajes que he conocido a lo largo de mi vida. Es más, me he dado cuenta estos últimos días que uno de los personajes, Angelita, es uno de los personajes que yo conocí en Cabana y era la dueña de la Hostería Bonelli, que correcto, una andaluza que se ponía los trajes. ¿Dónde estaba la parada de ómnibus? Claro, se ponía los trajes con lunares y bailaba con las puntillas y era el moño en la cabeza, la flor en la cabeza. Bueno, la traje a Angelita. Y también me inspiré en momentos oscuros de mi vida, que no escribía, después del fallecimiento de Tito. Tito ha sido su esposo. Sí, mi esposo. Después de 50 años de matrimonio, bueno, él falleció de COVID. Y durante... En la pandemia. En la pandemia. Durante mucho tiempo estuve muy bloqueada en la oscuridad. Me sentía en la oscuridad pero yo también pensaba, hay que tener ganas de salir de ese lugar, ¿no? Porque también estar en la oscuridad es como una
situación como cómoda quedarse, ¿no? Y hay que intentar salir de la oscuridad, siempre buscar un resplandor, un rayo de luz y tener el deseo de salir. Qué mensaje. Tener el deseo de salir. Porque no es solo el mensaje de la escritora, sino de muchas personas que sufren o pérdidas o grandes frustraciones también, como decís vos, caen en esa oscuridad. En la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad. También está la fuerza para salir. Uno puede estar muy quebrado. Yo aprendí a usar la palabra y. Puedo estar triste y alegre. Puedo estar con una sensación de mucho dolor y sentirme bendecida por la vida que tengo. Pude haber tenido muchos momentos de querer estar sola y a la vez querer salir y encontrarme con gente querida. Claro. Bueno, con respecto a los personajes, me he sentido en esos momentos en que yo no escribía, ojalá pudiera algún día encontrarme con este autor, Federico Falca, y decirle cómo me inspiró su libro Los Llanos. Los Llanos, correcto. Sí, porque transcurre también, es una historia también intimista, es una historia corta de alguna manera, no por eso menos profunda, y a mí me inspiró, me ayudó. Entonces por eso digo, es importante la inspiración. Y también otra cosa, en los momentos más oscuros, yo fui a aprender flamenco. ¿Flamenco? Sí. Y fue muy... Hubiera pensado que hubieras ido a aprender tango. Y fue en oportunidad, me estaban haciendo una entrevista en la radio, y en el intervalo de la entrevista pusieron una canción, El toro enamorado de la luna. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago con esto que me está pasando adentro? Cuando terminó, busqué por internet dónde estudiar flamenco. Y ahí la conocí a Bocha. Bochita fue una compañera mía de flamenco. Tenía 89 años cuando yo la conocí. Y, por supuesto, no seguía las indicaciones de la profesora. La profesora indicaba, ella seguía, pero el otro no importa. Para mí fue importante encontrarme con ella. Bueno, estás hablando de sentimientos, pero sos además una persona que maneja palabras, que elige palabras en sus personajes, en la vida cotidiana, etc. ¿Estamos haciendo mal uso de las palabras? ¿Nos estamos agrediendo con las palabras, sobre todo en las redes sociales? Buscamos la peor palabra para nuestro, a lo mejor, adversario, para la persona que no queremos o para el político que no nos gusta. ¿Estamos usando las palabras como armas, diría yo? De alguna manera me parece que sí, y es como lamentable, porque hay mucha virulencia en la palabra. Por otro lado, creemos que las palabras tienen para todos el mismo significado, y está ligado absolutamente a la experiencia. Entonces, si la experiencia de tu vida no es lo que vos esperás, lejos de pensar en que algo de uno tiene que cambiar para que el resultado sea distinto, y agrede a otros, ¿no? Entonces, las palabras, por más que en el proceso de comunicación ocupan un porcentaje mínimo, porque lo demás es el cómo decís lo que decís. Cómo decís lo que decís. Pero el cómo decís lo que decís está como aislado en este momento, en que no se puede mirar uno a los ojos y donde la comunicación interpersonal casi no existe. Claro, sí. Entonces estamos cada vez más conectados y menos comunicados. Claro, yo te lo digo porque este nuevo templo, hoy los partidos de fútbol son la nueva religión que tenemos en el mundo, digamos, divididos en distintas religiones, distintos bandos, y los jugadores se agreden con la palabra, lo estamos viendo últimamente en los distintos partidos del Mundial de Fútbol, de clubes, y bueno, simplemente una palabra desata un escándalo en un partido. Ni hablemos de los líderes mundiales cuando tratan o minimizan a otro país. Hay muy poca tolerancia, estamos muy sensibilizados. Ante cualquier circunstancia nos despierta un estallido social. Así es, también, correcto. Porque estamos muy vulnerables. Sentimos que nuestras expectativas o que el contrato social se rompió. Claro. Entonces ese fenómeno de culturalización y de educación que limita las fronteras del comportamiento, cuando se desborda y sale la violencia. Y cuando no es conducida la violencia y es masificada, bueno, los resultados los vemos. Claro. Bueno, hablando de quien usa palabras a veces agraviantes, es nuestro presidente, Javier Milei, que en su forma de relacionarse con las otras personas usa... ¿Vos crees que hay a nivel de la presidencia, digamos, no diría menosprecio, pero sí dejar
sin hacer lo que tiene que ver con la cultura del libro, del teatro, del cine, etc. De la ciencia. De la ciencia también, correcto. De la ciencia. La verdad que la figura del presidente es una figura, de alguna manera, que un pater no, bueno, pero nos representa, representa al país. Y a mí me duele que este eslogan que tiene la libertad y lo que sigue, sí, no se contradice con esta falta de libertad en la expresión artística, cultural, científica, tecnológica. Ajá. Porque, bueno, realmente puede haber algunos índices, yo no manejo la economía, puede haber algunos índices favorables a la economía, pero un país es un proceso social. Entonces hay que atender otras aristas, otros pliegues de la comunicación humana, hay que entender al otro, hay que empatizar. Los discursos que son hirientes genera dolor en la gente. Genera dolor, así Genera es. dolor. Y no hay nada peor para la gente que le roben los sueños. Entonces uno puede ser muy pobre, puede sentirse muy empobrecido, pero lo peor que le puede pasar al albañil, al trabajador, al médico, al maestro, es que le roben la posibilidad de soñar. Entonces hay que atender esto, porque la construcción social se hace con respeto, con cultura, con educación, con economía y con respeto. Bueno, en realidad te felicito por el uso de las palabras, porque escribir un libro es saber usar las palabras para contar historias, ficciones, etcétera, pero también por la profundidad que tenés para analizar nuestro tiempo. Así que muy bien dicho. Para cerrar, ¿es difícil escribir en Córdoba y publicar en Córdoba? En esta oportunidad, no, yo tuve suerte, Juan, porque los primeros libros fueron publicados con El Emporio, creyeron en mí y tuve muy buena experiencia. Y en esta oportunidad, en mi reconstrucción y cambio, yo necesitaba cambiar y tengo muy buena experiencia con Recovecos, que es mi nueva editorial, y que trabajamos codo a codo con Carlos Ferreira para, bueno, sacar este libro, que ya tiene su derrotero literario. Tiene su derrotero y, por supuesto, un jalón más en tu vida. Como digo, una maestra de las palabras, pero también muy profunda en los pensamientos que la Argentina necesita. Felicitaciones y que sigas trabajando. Gracias, Juan.